Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más de su podcast Podrías ser tú. El día de hoy, como pueden ver, estamos en un set diferente, estamos en una locación distinta. Y bueno, una disculpa si se escuchan ruidos externos, pero ya saben que es el hermoso folclore de Escobedo lo que tenemos aquí. No nada más aquí, en casa también se escucha. Y el día de hoy tenemos de invitado a un pastor que es el papá de una de mis mejores amigas. Ella lo sabe, no nada más porque esté aquí presente. Y bueno, lo quisimos invitar para platicar con él y saber cómo Dios ha obrado en su vida, cómo ha sido su ministerio, y conocerlo un poquito más a fondo. Le damos la bienvenida el día de hoy a nuestro hermano Mario Sandoval. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Bien, gracias a Dios, bendecido por esta oportunidad que pues Dios presenta a través de usted. Siempre es un privilegio poder compartir lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros y sobre todo en la mía, y que se abra una puerta, una ventana para que otros puedan también conocer a ese Dios de poder, de gracia, de misericordia, y que está esperando que vayamos a sus pies para que Él haga algo grande con nosotros. Fíjese que estábamos armando, bueno, su capítulo, le platico, va a salir en enero. Entonces, muy probablemente, si no sale en enero, salga el día 31 de diciembre. Entonces, estaba hablando yo con Jocabet por mensaje. Le dije, oye, Jocabet, estoy armando la siguiente temporada del podcast. Y me gustaría invitar gente, o sea, si conoces a alguien que podíamos invitar, alguien que nos pueda aportar, ¿verdad? Algún testimonio o algo así, pues estaría bien. Si me pasas su contacto, si me ayudas a contactarlo, y me dice, vato, mi papá. Y le dije, ok, o sea, me parece muy buena idea. Dije, nunca, o sea, nunca lo había pensado. Yo lo veo muy serio. Y pues yo soy un poquito más, Sí, sí. pero yo sé que no es tan serio. Y es muy juguetón lo que yo he visto cuando hemos podido convivir con usted, que ha sido una o que otra vez que lo hemos podido ver. Y es un papá muy divertido. Pero antes de pasar a esa parte de la paternidad, que también es algo que me gustaría preguntar, me gustaría preguntarle, hermano Mario, si toda su vida ha sido cristiano o cómo fue su encuentro con Dios, si tuvo, bueno, si toda la vida ha sido cristiana, en qué año o a qué edad decidió usted entregarle su vida a Dios, y si no, cómo fue su encuentro cuando vino a los pies del Señor. Bueno, no toda mi vida he sido cristiano. Hubo una época en que no caminé por los caminos del Señor. Siempre he conocido, o mejor dicho, siempre he escuchado. Desde que era niño, pues mis abuelos eran evangélicos y iban a la iglesia de Nazareno en la ciudad de Musquis, Coahuila. Y pues me llevaban porque yo vivía con ellos. No viví mucho tiempo en la casa de mis padres, sino más tiempo viví con mis abuelos, y pues como ellos iban al templo, pues yo tenía que ir con ellos. Y había una condición, algo que a mí me gustaba mucho era ir al cine. Ok, Y entonces me decían, si no vas al templo, no vas al cine. ok, Entonces yo tenía que ir al templo para poder ir al para cine poder ir al después. cine después. Entonces pues, conocí la escuela dominical, conocí la escuelita bíblica de vacaciones, pero realmente yo no había entregado ni quería entregar mi corazón a Jesús, ni me gustaba, iba por esas condiciones, ¿verdad? Pero hay algo que me gusta mucho remarcar. Ah, en la teología se le llama gracia previniente, que es esa voz de Dios hablando aun aunque uno no lo conozca. O sea, el Espíritu Santo tratando en la persona aunque ésta no lo conozca. Claro, lo que la mayoría de la gente piensa que es la conciencia, podríamos llamarle de esa manera. Exactamente. Y la providencia de Dios. Yo a los 2 años sufrí la poliomielitis. Ok, en Eh, español. en español, pues así, poliomielitis. Es una enfermedad que ataca, o que atacaba. Gracias a Dios, esta enfermedad o este virus en México ha sido, ¿cómo se dice? Controlado, Erradicado. 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 Ya años que no se presenta un caso de poliomielitis. De hecho, fuimos de los últimos.
Sí, yo nací en 1968 y de 1968 a 1970, 71 fue una época en que hubo mucho poliomielitis en México. Okay. Y me tocó, esta enfermedad paraliza del cuello hacia abajo. Sí, ataca el área central del cerebro, nuestro cuerpo, nuestros músculos, los tendones. Y bueno, me enfermé por no sé por cuánto tiempo, porque tenía 2 años. Tenía 2 años, no sé cuánto tiempo estuve sin moverme nada, hasta que, bueno, mis padres me llevaron a hacer una operación donde pude recuperar el movimiento en mi cuerpo, pero solamente de la cintura hacia arriba tenía la fuerza. De la cintura hacia abajo, aunque tenía movimiento y aunque había sensibilidad, no había fuerza. Okay. Ajá. Entonces yo empecé a arrastrarme por el piso A los 2 años. a los 2 años. Okay. A los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años, yo me arrastraba por el piso. Okay. Sí, yo andaba. Y digo la providencia de Dios porque es ahí donde Dios se manifestó de una manera pues muy tremenda, porque la mayoría de los casos de los niños que en mi tiempo les dio poliomielitis, pues se quedaron ahí, en su casa, en su cama. Y usted decía hace un rato que yo soy muy serio. Bueno, cuando no me conocen soy muy serio, pero ya cuando me conocen, hasta algunos se decepcionan. Y si yo pensaba, y entonces, pues nunca fue un impedimento. Claro. Y hablo de la providencia de Dios porque, pues, la edad de la niñez es una edad, pues, una de las más bonitas que podamos tener, ¿verdad? Y en ese estado, pues, yo miraba a los niños jugar béisbol y yo quería jugar béisbol. Y luego yo pensaba, pero pues no voy a poder. Y entonces yo decía, bueno, ¿y por qué no voy a poder? Pues porque no puedo correr, Okay. ¿sí? Pero entonces tenía, y hablo de la providencia de Dios, porque tenía un grupo de niños, de amigos, que me decían, no, vamos, mira, tú bateas y yo corro, Okay. ¿sí? Y yo me encontré con ese tipo de amigos, no que amigos que ni me autocompadecieron, o sea, no dijeron, pobrecito, Mario, mira, ¿no? S- Ni tampoco me hicieron burla por mi condición, Okay. sino que fueron ahí y entonces, no, mira, tú bateas y yo corro. Y jugamos béisbol todos los días. Todos los días jugábamos béisbol, y bueno, en aquel tiempo en la ciudad donde yo nací, pues el fútbol era mínimo, no era muy bien aceptado, era más aceptado El béisbol. el béisbol, ¿Y de ¿verdad? dónde es usted? Se llama la ciudad Musquis, Coahuila, está en Okay. la zona carbonífera de México. Y pues es 100% beisbolera Hasta la hasta la fecha. fecha, ¿verdad? Sí, Es claro. una zona beisbolera. Y jugábamos béisbol y luego me decía, bueno, pues tú pichas, así sentado tú pichas. Y así jugábamos luchas, jugábamos a los bandidos, jugábamos y nunca la poliomielitis fue un obstáculo para que yo me quedara sentado. De hecho, una de las frases que más recuerdo es la frase de mi bisabuelita, porque me acuerdo que yo pasaba ahí por donde ella estaba, sentada en su mecedora, y pasaba arrastrándome, pues no podía correr, no puedo decir pasaba corriendo, Ujú. pasaba arrastrándome, y ella me gritaba, por eso Dios no te dio pies, porque si te da, no sé dónde estarías. Así me decía mi bisabuelita. Y así crecí, así crecí hasta los 7 años, aproximadamente 7, 8 años, que me arrastré por el piso. Y podría tardar mucho aquí por tantas, ¿cómo se llama? Anécdotas que pasé en ese tiempo, tanto de gente buena como de gente que pues quiso abusar de esa condición, pero que por la providencia de Dios otra vez, Dios no permitió que me hicieran algún daño, ¿no? Que fíjese, me llama mucho la atención el hecho de, para empezar,
actualmente es muy difícil que encontremos esa calidad de amigos. O sea, que no estén, ay, pobrecito, de que, ay, no. Pues vamos a acoplarlo porque, pues, pobrecito, no tiene amigos, no juega. O sea, lo que nos platica aquí es que sus amigos tienen una amistad muy genuina con usted. Y eso es algo Así es, muy lindo. O sea, sí. es muy difícil de encontrar actualmente. Y lo otro que me llama mucho la atención es precisamente que no, o sea, no se quedó usted como que, pues tengo este padecimiento, me voy a quedar ya a Ujú. deprimirme, a sentirme solo, a sentirme que no embono en ningún lado. No, al contrario, no fue un impedimento para usted y siguió. A mí me sorprende la verdad, porque hay veces, por decir, a mí ahorita me duele el brazo, tengo días que me duele el brazo y no lo puedo levantar. Y yo estoy así como que, ay, me duele el brazo y me agüito. Y ahorita que nos está platicando, estoy digo, ay, yo de qué me quejo, o sea, es un brazo, no, hombre, no pasa nada. Entonces, y a veces no nos damos cuenta de que Dios nos empieza a tratar poco a poco, independientemente de nuestra situación, tanto de salud en este caso como usted nos platica, Así o es. nuestra situación emocional. Fue creciendo Sí, y en qué momento le presentan a usted a Dios en a su vida. bueno, como le digo, mis abuelitos me llevaban al templo. Sí. Mi abuelito me cargaba Ujú. y me llevaba al templo. Y en el templo encontré otro tipo de amigos, igual, ¿sí? Que me acogieron, pero que ellos eran pues niños cristianos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Claro. Y ahí en el templo pues me incluían en cada una de las actividades que tenían, tanto en la escuela bíblica como en la escuela dominical. Pero realmente fue cuando, como en 1975 aproximadamente, que ya tendría yo como 6 7 años, ah, un día llegó un grupo de hermanos a la casa que no eran de la iglesia del Nazareno. Y yo miraba, yo estaba sentado en el patio y estaba jugando con una mascota que yo tenía. Y yo miraba que ellos hablaban intensamente con mi mamá. Yo decía, pues, ¿quiénes serán? En mi, en mi mente infantil. Entonces ya mamá me dice que si quieres ir con ellos a un rancho. Ok. Y van a irse hoy, vienen por ti si tú quieres ir, y se van a venir hasta el domingo en la noche. O sea, era un viernes. Y pues, claro, como niño, ¿a quién no le gusta ir a un rancho? Claro, sí, salir de casa Salir, cuando exactamente. eres niño es lo mejor que Y puedes hacer. yo le dije que sí, y ya mamá me bañó, me preparó una ropa, y me fui con ellos. No los conocía. Ahí en el camino ellos se presentaron, era un hermano que se llamaba Carlos, don Carlito le decíamos, y otro hermano que se llamaba Esteban. Los dos eran bueno, uno era de Piedras Negras, Coahuila, otro vivía en Inglepas, Texas, y un hermano de Musquis que se llamaba, y digo llamaba porque tengo años que no los miro, ¿verdad? Ok, Mario, como yo, Mario Cárdenas. Y pues sí, sí era un rancho, pero ellos iban a hacer un culto en ese rancho. ok. Cada 15 días, el dueño de ese rancho era el hermano de Estados Unidos, y tenía ese rancho lejos de la ciudad, como unas 6 horas de camino. Y cada 15 días venían a hacer cultos, tenían un templo ahí, un templo pentecostés. La primera impresión a mí me asustó, porque en 1970 la iglesia de Nazareno era una iglesia muy ortodoxa. Ok, No aplaudíamos, sí, sí. no teníamos guitarra, no teníamos batería, no teníamos bajo. Lo único que se tocaba en la iglesia era un Órgano. órgano de aire, Sí, ¿se claro. se imagina? Y ahí sí de nosotros si nos ocurría aplaudir en el culto, Claro. nos Sí, eran sacaban. muy Sí, era conservadores. muy demasiado conservadores, demasiado. Y bueno, así era la iglesia y así era, estoy diciendo, ¿verdad? Claro. Estoy diciendo era. Y luego, pues la primera impresión a mí me asustó. Y yo dije, no, yo no vuelvo a venir acá. Porque era una iglesia neopentecostal muy liberal. O sea, un extremo completamente diferente. Los hermanos se caían, se convulsionaban, hablaban en lenguas, y saltaban, brincaban, gritaban. Pues yo era un niño, tendría como 7 años, 7 años y medio, y pues todo asustado ahí. Sí, así volteando, no sé cómo que, Sí, ¿qué? ¿Qué? exactamente. Pero ahí cantaron un corito
Sí sabes coritos, ¿verdad? Sí, claro. Porque los jóvenes de ahora ya no No, saben gracias, coritos. gracias por lo de los jóvenes, pero sí, Sí. todavía me sé coritos. Cantaron un corito que a mí a esa edad me llamó mucho la atención. Y ese corito decía, Cristo está en la línea, Qué dile bonito. todo a Él. Claro, Y, claro. y se Es me pegó, un gran corito, por cierto, un sí, gran corito. y se me pegó. Y una de sus frases decía, si tú estás enfermo, dile todo a Él. Y nos regresamos, o sea, fueron lo que fue el sábado, el domingo en la mañana, el culto de la escuela dominical y general. Y ya en la tarde nos regresamos a Musquis. Pues cada 15 días yo iba. Ok. Cada 15 días yo iba, tanto así que de repente el pastor de la iglesia nazareno me decía, y dime qué hacen ahí, y esto y lo otro, y por qué te vas, y bueno, a mí me encantaba ir, soy sincero, no por el culto a mí me asustaba, pero por el amor que estos hermanos, sin conocerme, derramaban en mí, porque me atendían, me cuidaban, me cargaban, me daban los alimentos y lo que yo quería. Si yo me quería meter al arroyo, me metían al arroyo, porque había un arroyo con aguas muy, muy bonitas, muy cristalinas. Bueno, hay todavía. Y entonces, pues, como al año de estar ahí, un día estaba yo en la casa de mi abuelita, donde vivía, y llegaron los hermanos. Y a mí se me hizo raro porque no era la semana ¿Qué tocaba? que tocaba. Y cuando ellos iban a ir una semana que no tocaba, lo anunciaban por el radio. Ok. Sí, había una estación de radio y entonces decía y el locutor, a los hermanos de la iglesia de la Alameda se les avisa que hoy vendrá el hermano Carlitos por X cosa y van a ir allá. Y ya la gente que iba Ya estaba estaba preparado. preparada. Pero esa vez no, ni por el radio, y llegaron y se pararon. Una de las cosas que yo tenía y que el Señor quitó de mi vida era que yo era muy violento. Ok. ¿Sí? A esa edad de niño yo era muy, muy violento. O sea, muchas cosas que yo todavía no podía hacer las sacaba Con la con la violencia. violencia. Ok. Y era muy peleonero. Ok. ¿Sí? Entonces ellos se mete el hermano Carlos y el hermano Esteban, pero se mete un hermano anglosajón que en aquel tiempo le decíamos gringos, ¿verdad? Ok. Un gringo altote así, muy, muy grande el hombre, ojos azules, y no me dijo nada, solamente sacó un alfiler, Ok. no miento, me sacó un seguro de esos de los que se le ponen en los pañales, Ah, de los segurotes sí, así de los grandotes. segurotes así, y me lo enterró en el talón, así, O sea, directo sin así, agua va sin nomás. nada, exactamente, y yo respondí con un derechazo, pero con un derechazo, así, sí, y él se rió y le dice al hermano Esteban, next, ¿sí? Claro. Sí, Sí. nada más dijo, next, y se salió. Entonces el hermano Esteban le dice a mi mamá, prepárelo porque dentro de una semana vamos a venir por él. Y ya explicó quién era el hermano. Dice, el hermano es un doctor y él atiende a niños con poliomielitis en Estados Unidos. Ah, ok, ok. Y nos lo vamos a llevar a San Antonio. Y él quería ver solamente si había sensibilidad En su pie. en sus pies. No, pues vaya, digo, pudo Sí, haberle hecho con la mano ahí una cosquilla o algo, ¿no? Pero, exacto, no, no. Entonces, pues nos fuimos, mi mamá y yo nos fuimos a San Antonio. Fue una época muy difícil, no época, no, unos días muy difíciles porque mi mamá solamente me llevó. Y al siguiente día la regresaron para Musquis. ok. Y yo me quedé solo. Y se imagina un niño con poliomielitis, en una casa donde no hablan tu idioma, donde no los conoces. Pues era llorar y llorar todo el día. Claro. Y yo estaba acostumbrado a mis tortillas de harina, a mi salsa, y allá pues nada de eso. Yo que me quería regresar. ¿Qué comía allá entonces de niño? En Estados Unidos, Sí. pues eran hotcakes, cereal en la mañana, pollo agridulce, o sea, era una comida muy diferente a la que
Sí, Yo sí, estaba aparte acostumbrado. nada como las tortillas de harina con salsita, Ajá. frijolitos y Sí, queso. y pues la condición económica de la casa pues no era la mejor, y llegar allá a una condición, una casa que tenía pues muchas cosas que yo no conocía acá. Claro. Y ya me internaron en el hospital, me operaron, mi mamá estuvo yendo y viniendo, me operaron ahí en San Antonio. Este, mis pies estaban así como los tiene usted, hacia atrás, Ok. pero siempre estaban hacia atrás. Oh, Entonces me enderezaron las piernas, me pusieron yeso y me mandaron, regresé a Musquis caminando con muletas. ok. Sí, regresé a Musquis caminando con muletas y bueno, fue, fue otra experiencia, ¿no? De repente me sentí empoderado. Claro. Sí, me Sí, sí, pues sentí sentía una libertad de movimiento, me imagino. exactamente. Sí, así es. Y bueno, muchas cosas empezaron a cambiar. Después ya me quitaron el yeso, seguí caminando con las muletas. Un tío mío que vive en Estados Unidos me volvió a llevar. Él se llama Mario de León García. Y él me volvió a llevar nuevamente a San Antonio, a una comunidad que está a un lado de San Antonio. Y él me puso los aparatos ortopédicos. Ok. Y eso fue un crecimiento a la par con la iglesia. Porque pues muchos amigos de la niñez se fueron, Claro. ¿verdad? Y yo ya ingresé a la escuela, ya empecé a ir más al templo. Y, y entonces yo empecé a dejar las cosas de Dios cuando ya pude caminar. Porque empecé a aprender a tocar música. Ok. Y pues fue una desviación total y completa, ¿sí? Aunque la gracia del Señor, como decía al principio, a través del Espíritu Santo, de su gracia, siempre estaba ahí haciéndome sentir que estaba haciendo cosas malas y que yo no merecía, que Dios no merecía que yo hiciera eso, pues por lo que yo había, lo que Él había hecho en mí, en mi cuerpo. Claro. La operación que hicieron en San Antonio, después a mamá le enseñaron la cuenta, solamente para que yo viera cuánto había costado, era de $14,000. Le hablo de 1970, No, ¿no? y ahorita también no es una feria, Sí, $14,000, sí, no, o sea, no es sí, nada. sí. Entonces, pero nosotros no tuvimos que pagar nada, nada. En ninguno de los casos tuvimos que pagar nada. Y empecé a desviarme, aunque doy gracias a Dios por los pastores de la iglesia que siempre estuvieron ahí atrás de mí. A veces me regañaban, a veces me aconsejaban, pero pues yo no les hacía caso, ¿no? O sea, Claro. sí. Hasta que el Señor tocó un día mi corazón y algo interesante fue que Dios tocó mi corazón. No fue nadie, no fue a la casa el pastor, no fue un hermano, no fue un amigo. Yo estaba leyendo la Biblia, algo que me gustó mucho siempre fue leer la palabra. Y me encontré con el Salmo número 8. Ok. Y el Salmo número 8 cambió muchas cosas en mi vida, pero muchas cosas. Y el versículo que más me llamó la atención es cuando dice que Dios nos hizo un poco superior, un poco menor a los ángeles. Y cuando yo leí eso, pues yo dije, Señor, pues yo puedo hacer muchas cosas. Aún en esta condición, aún con las muletas, yo puedo hacer muchas cosas. Es más, yo sentía más limitaciones ahora con las muletas que cuando no tenía muletas, Claro. ¿sí? Y aunque tenía más libertad, aunque andaba en la calle, porque me convertí en una persona muy callejera y cínica, porque yo llegaba a la casa de mi abuelita ya cuando era adolescente, de 13 años, 13, 14 años, llegaba a la casa de mi abuelita a las 5 de la mañana. Y mi abuelita me decía, pues, ¿qué horas son de llegar estas? Y yo le decía, abuelita, es bien temprano, pero son las 5 de la mañana, ¿cómo que es tarde? Exacto, Sí, ¿ves? ¿Ves? este, Temprano, del día siguiente, pero temprano. sí, sí. Y entonces, y ese salmo empezó a cambiar mi vida. Y empezó a mostrarme que Dios tenía cosas. Algo que yo enfrenté fue el que me dijeran, el que alguien me dijera, tú no puedes. Ujú. Sí, el que lo quisieran limitar. Es que Ajá, nuestra naturaleza como humanos, como hombres, hablando en general, sí, sí, es no puedes hacerlo
o no lo hagas y, chis, ¿por qué no? Exactamente. Pues ahora lo voy a hacer. Sí, es dos palabras, tú no puedes y tú nunca. Exacto. Eran, Sí, no, eran las que me llovían a mí. Pero había dos respuestas que yo tenía. Bueno, una respuesta para las dos preguntas. ¿Y por qué no? claro. Tú no puedes. ¿Y por qué no puedo? Y, y cuando leí el Salmo 8 y leí ese pasaje, dije, pues ahora No, ahora menos. menos, ¿no? Si Dios dice que me ha hecho un poco menor que los ángeles, ¿por qué no voy a poder? Claro. Y esas palabras las encontré fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia. Después que viene el encuentro con Dios y que yo le entrego mi vida al Señor en 1986. En 1986. Ajá, Bueno, dato curioso, yo no había nacido en el 86, ¿verdad? sí, claro que sí. Entonces allí en ese año yo hice fue mi conversión genuina a Dios, Su decisión, mi ya usted decisión decidió. personal y quité muchas cosas de mi vida, muchas cosas, y empezaron a decirme en la iglesia tú no puedes porque yo sentía que el Señor me estaba llamando al ministerio. Ya, Desde el primer día. desde el primer día. Y entonces, no, tú no puedes. Bueno, ¿por qué no puedo? Porque tú no puedes, pero dime un por qué no puedo. Si puedo jugar fútbol, porque jugaba fútbol con las muletas, Ok. ¿sí? Ya no jugaba béisbol, ya ahora jugaba fútbol. Sí, ya podía Sí, mover los exactamente. pies, ¿no? Y ¿por qué no? Y si hago esto, ¿por qué no? Y si hago aquello, ¿por qué no? Ah, algo que me gusta mucho es nadar, y nadar en lo profundo. Ok. Y yo decía, si me meto a lugares de 5 metros de profundidad y ando buscando pescados en las cuevas, ¿por qué no? Sí, Claro, o sí, sea, sí, ¿por qué no? No, tú no puedes. Es más, cuando metas la solicitud, no te van a aceptar, te van a decir que tú no puedes. Eh, El pastor me dice, primero, antes de que metas la solicitud, tienes que estar bien convencido de que Dios te está llamando. Pues, entramos en un proceso de oración, en un proceso de plática con Dios, exponiendo la realidad, si, la realidad de que, mira, esta es mi condición física, pero si aún así tú dices que me está llamando, es que claro, tú tienes algo sí. y tú tienes las formas. Claro, Sí. digo que para trabajar para Dios, cuando Dios nos escoge para trabajar para Él, no hay limitantes, porque Él va abriendo los Sí. caminos, ¿no? Y poniendo a las personas indicadas. Ajá. Y otra de las cosas que me decían, y eso me decía mi mamá y otras personas muy allegadas, tú nunca te vas a casar, Ok. porque a mí me gustaba arreglarme, ¿sí? En aquel tiempo. Ya estoy viejito ya. No, no, Y, todavía. Yo me iba sí, a traer una camisa, pero dije, no, no, voy a poner una playera para no ir tan formal, ¿verdad? sí. Oye, no, aquí No, está con yo soy informal. Los domingos en la mañana sí voy al templo formal, formal. pero ya después no. El hecho de traer camisa y corbata como que no es, a No es la lo suyo. realidad no es lo mío, ¿no? El Ok, domingo porque ok. voy al templo, pero ya después, si se puede, informal, ¿no? Así es. Entonces, pero me gustaba arreglarme, me gustaba, cuidarme. ¿Y para qué? ¿A quién se va a fijar en ti? Una. ¿Y con qué vas a poder sostener una familia? O sea, tú nunca te vas a poder casar. Ok. Y tú nunca vas a poder tener hijos. Y decía, Que ¿y por digo, qué no? son palabras, si nos ponemos a verlas ahorita, pues bastante fuertes para un adolescente y más que vienen muchas veces de la iglesia o de nuestra propia familia, que son las personas que uno esperaría que te echaran ese ánimo, esas porrillas de, hombre, si se puede, Sí, tú échale ganas, y muchas veces son las personas que más nos pueden llegar a herir con sus comentarios, ¿no? exacto. Y entonces me metí la solicitud para el Instituto Bíblico. ¿En qué instituto bíblico aplicó? Había uno aquí que ahora ya se convirtió en seminario, pero cuando empezó era Instituto Bíblico, se llamaba Instituto Bíblico Nazareno. Ok, Estaba en la colonia Victoria, en Monterrey. Ahí por Punta Céntrica. ok, Sí, ok, sí, sí. por ahí estaba. Ahora ya es seminario y está en la colonia San Bernabé.
Ok, Sí, bueno, hasta allá no llegamos nosotros. sí, Nos da mucho miedo San Berna. No. sí. Pero ya no es, ya subió un poquito Ya de subió nivel. de Sí, instituto sí, a sí, seminario. ¿Y y- en qué año entra en el seminario? Bueno, ¿cómo fue su proceso de aceptación en el seminario? Entonces yo meto la solicitud y el superintendente, que es el que supervisa todas las iglesias del distrito de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, la vio y le puso una palomita. Él no dijo nada. Ok, Y entonces ya el pastor la vio y me dijo, pues ya. Y nos vinimos, el pastor y yo, nos vinimos a Monterrey, cosas que yo jamás en mi vida había pasado por Monterrey, pero nunca había estado en Monterrey. ok, Cosas interesantes cuando llegué a Monterrey. La primera es que el pastor me deja entrar a autobuses y me dice, a tal persona, a tal hora van a pasar por ti. Y la ok. persona que fue por mí se perdió. Tampoco era de Monterrey. Así que pues, ahí sentado en la central, sin saber hacia dónde correr, solamente con un número de teléfono, ya marqué y lo ya. Es que te andan buscando, pues es que no han llegado. Y ya fueron por mí. Cuando yo entré, se oye raro lo que voy a decir, Ok, pero empezaron a correr apuestas. ok, ¿Cuánto le das para que se vaya? claro. No, pues que un mes, no, que un trimestre, ¿no? Y me acuerdo que entramos al Instituto Bíblico al primer trimestre, entramos como unas 30 personas, 30 entre adultos, adolescentes y jóvenes para estudiar. Y nada más me gradué yo. De los 30. De los 30 nada más yo me gradué de esa generación. ¿Sí? Y fue muy difícil, pero cuando yo estaba ahí la primera semana yo todavía tenía muchas dudas. Y me puse a orar y le dije al Señor, muéstrame que yo voy a contar con tu cuidado. Nunca le hubiera dicho eso al Señor. Nunca se lo hubiera dicho. Al siguiente día yo escuché una voz conocida Ok. y era un pastor de una ciudad que está enseguida de Musquis, o antes de llegar a Musquis, que se llama Nueva Rosita, Coahuila. Ujú, sí, sí. Y dije, es el hermano Raúl. Y ya lo saludé y todo. Y me dice, te invito a unos tacos. Y me acuerdo que me llevó a comer tacos de barbacoa. Allá no se estiran los tacos de barbacoa, Ok, como se estiran acá. ok, ¿Sí? Y entonces ya fuimos y comimos unos tacos. Y traía una camioneta de esas cubanas que le decían guaguas. ok, ya, ya, Sí, sí. ya viejita ya, pero esa camioneta nos fuimos a comer tacos y luego ya estaba por Luis Cortines. En Luis Cortines y Guerrero estaba la taquería. Y entonces para regresar al Instituto Bíblico había que seguir por Luis Cortines, meterse al túnel para salir a lo que en aquel tiempo era la universidad, que ahora es Ok, Cuauhtémoc, y retornarse y agarrar otra vez a Luis Cortines para llegar de regreso. de regreso. Ujú. Y entonces el hermano manejaba fuerte, ¿sí? Y llegando al túnel, en la primera curva, yo me salgo de la camioneta. Se abre la ¿Qué? puerta, A ver, espérame, espérame. O sea, usted iba sentado en la camioneta, ajá, da la vuelta y se salió por se la abre la puerta, ventana, no, se se abrió abre la la puerta puerta. y yo salí. Se lo prometo que no sé cómo reaccionar en este momento. Bueno, yo salí, caí y el hermano no se podía parar. O sea, Ok. él le siguió, ahí me dejó tirado. Ay, Y Dios yo santo. quedé en medio de la calle Tú ya sabías eso, Jocabet. Ok. y cuando levanto así la cabeza, que estoy en el piso, y yo me caí porque al abrirse la puerta se salió una muleta. Ajá. Entonces yo quise agarrar la muleta, pues me fui con tu muleta. Ok, ok. Entonces cuando yo levanto la cabeza, como de aquí donde está el escalón, el último, 1, 2, 3, 4, un poquito más allá, venía un camión 122 bajando. Ay, Dios santo. Me va a dar algo. Y luego. Pues solamente me enconché así. Por eso digo, nunca le hubiera dicho al Señor que me mostrara que Él me estaba cuidando. Entonces yo me enconché y sentí cuando me agarraron y me pusieron en la banqueta. Yo no vi, ¡fum!, donde pasó el camión. Yo no podía levantarme, yo no podía correr. O sea, porque sin las muletas volvía a quedar en la misma condición. Ay, disculpe, ya soy bien chillón. Y me ponen ahí. Y entonces
pues el hermano tenía que dar toda la vuelta otra vez. Sí, o sea, hacer el circuito otra vez. Sí, y cuando se pasa, el hermano era güero. Y yo lo vi morado, azul, rojo, verde. Y me hacía así, pero yo estaba sentado ahí en el cordón de la banqueta. Y me levanté la camisa. En el cordón que está en la orilla del túnel, o sea, Ajá. donde puede caminar la gente que llega a ir caminando por ahí. Exactamente, ahí me pusieron. Y yo me levanté y no tenía, pues ni un raspón, ni una quebradura, nada. Y entonces inmediatamente yo entendí por qué estaba pasando eso y qué era la respuesta de Dios. Claro, digo que es... le dije hace un momento y sigo en este no saber cómo reaccionar porque no es muy común para empezar a escucharlo y escucharlo en primera persona. O sea, aquí no es, no sé ni qué decir, banda, me quedé sin palabras en este momento. Sí, Yo que me gusta hablar tanto de no sé qué decir. sí. Y entonces ya regresé, seguí estudiando, me quedé. Los alumnos se fueron yendo poco a poco. Quedamos 3. Para el último año solamente quedábamos 2. A la mitad de ese año último a uno lo expulsan por mala conducta y me quedo yo solo. De los 30 me quedo yo solo. Y ahí conocí a mi esposa en ese tiempo que fue mi novia. Y yo decía, bueno, pues cuando yo conocí a mi esposa había otro estudiante, pero de un año más arriba que yo, que era compañero de cuarto, se llama Galdino, y él me decía, háblale, a mi esposa le decían mamis, háblale a mami, dile que sea tu novia. No, ¿cómo crees? Okay. Y yo decía, si ella es rica y yo soy pobre. Y yo decía que ella era rica porque tenía teléfono. Okay. Ajá. Y allá en el rancho, el que tenía teléfono era el rico, el pobre tenía que andar pidiendo prestado el teléfono. Claro. O ir a la tienda como en las películas, ¿no? Sí, sí, sí. Así, O el de entonces. monedas, ¿no? En la tienda o... No, ni de monedas había, vas a la tienda y ¿cuánto Y- me cobras por llamar a mi primo que vive en Estados Unidos? Y bueno, ahorita te habla y Ok. vamos por ti. Era todo un Bueno, show. Y pues yo era los que no tenía teléfono, ¿no? Y ella tenía teléfono. Vamos, pero bueno, las cosas se dan, nos hacemos novios. pero, ¿cómo, o sea, cómo fue ese acercamiento? Usted le dijo, ven, quiero preguntarte ¿No? algo. Pues el por qué no. Claro, o Tú sea, no sí, sí. puedes, sí. Y entonces yo me metía en medio. O sea, tenía varios pretendientes y yo llegaba y me metía en medio. Ah, Me sentaba en medio y le sacaba plática y ahí estábamos. No, todavía éramos amigos, no éramos novios, ¿no? Pero yo ya sabía hacia dónde me dirigía, pues, ¿no? Y me ponía en medio ¿y no la pisó? no sé si algún día la pisé, pero Sí, bueno, este, yo le digo a mi novia, le digo, yo te piso todos los días para que, y el Señor dice, y todo lo que pisara la planta de tus pies lo entregaré en tus manos. Todos los días, no se lo va a olvidar, Señor, y la piso todos los días. sí, pobrecita la hermana. Entonces, pues nos fuimos conociendo, me cambian de iglesia. O sea, a los estudiantes nos asignaban un lugar donde trabajar, Ujú. Sí, un un campo. campo. Entonces, me cambian de iglesia y pierdo contacto con ella. Como a la semana, como a los 15 días, volvemos a tener contacto, salimos y entonces yo ya le digo, ya me le declaro y nos hicimos novios. ¿Y lo invitó al cine? No, ¿O ya no no, iba al cine? ya no iba al cine, porque una de las cosas que Dios me quitó fue ir al cine. Ahora, quiero explicar esto para que no haya un malentendido. Ajá, sí, El evangelio rural es muy diferente al evangelio urbano, sí. Ok, pero bastante. Entonces, cuando yo crecí en la iglesia como adolescente, ir al cine lo consideraban pecado, ok. ¿sí? Allá, en el rancho, ¿no? Acá no. Ah, o sea, aquí hay unas iglesias todavía muy tradicionales en Ajá. donde el ir al cine no es Bueno, muy pues bien visto. yo ya le dije cómo era la iglesia donde yo crecí. Claro. Sí, entonces cuando yo me convertí, dije, no, pues corté con el cine. Ok. Definitivamente corté con el cine. Yo iba al cine toda la semana. ¿Toda la semana? Toda la semana. Sí. Todos los días iba al cine. Eso es Sí. nuevo, yo no voy tanto al cine. ¿Hace cuánto Sí. que no vamos al cine? Ya tiene rato, Sí. Bueno, entonces cuando ya me cambian
cuando ya me cambian de iglesia, ya no hacemos novios, me vuelven a cambiar de iglesia. Ok. Y llego a la colonia Independencia, que fue algo de los asuntos Ok. más, La Colonia Independencia aquí en Monterrey. aquí en Monterrey. Si ya todo fue aquí en Monterrey, ¿sí? Entonces ahí, otra vez, otro pastor. Yo tendría, ¿qué tendría? Como 19 años, por ahí. Y un pastor que tenía como 90 Ok. se me acerca y yo lo respetaba mucho porque él cada domingo me daba una ofrenda. O sea, cuando venimos para acá, pues venimos sin Sí, sí, claro. recursos y venimos a estudiar, no venimos a trabajar. Y era demandante, el estudio bíblico era demandante, el estudiar era demandante. Ahora es una vez por semana, nosotros íbamos al estudio bíblico todos los días, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Una Y escuela, luego era una básicamente. escuela, básicamente era una escuela. Entonces, y él siempre me daba una ofrenda, que para mis camiones, que me tomara un refresco. Pero un día me dice, yo quiero hablar contigo. Y me dice, Dios me dice que hable contigo. Ok. Y entonces yo me siento con él y me dice, es que tú no puedes ser pastor. Ok. Y yo, ¿y por qué no? No, tú no puedes ser pastor, mira. Porque los pastores tienen que ir a la sierra. Porque los pastores tienen que esto. Y que bueno, pues si Dios me manda a la sierra, yo voy a la sierra. Pero tú no puedes. ¿Pero por qué no voy a poder? Y él siempre quiso que yo declinara. Y me decía, tú puedes ser un buen maestro de Biblia, de teología, pero un pastor tú no puedes ser. Y era mi reto. Entonces el hermano se convirtió en mi reto. No me acuerdo cómo se llama el hermano. O cómo se llamaba, ya falleció. Falleció antes de que yo me graduara. Pero me acuerdo que una ocasión dijo el pastor de la iglesia, hermanos, hay una misión en la Risca Ok. y necesitamos que alguien la atienda. Y yo levanté la mano. Y me dice el hermano, Mario, pero hay que subir 250 escalones. ¿Qué tiene? Dice, pero no son escalones como los de la casa. No, no. Son piedras. Sí, sí. No importa. Y empezamos y subía y bajaba. Cada semana los 150 escalones, predicábamos, evangelizábamos. Ahí nos topamos con cosas muy interesantes. Una ocasión me sacaron la pistola para que ya no hablara de Cristo. Ok. Y era un lugar, o es, no sé, ya hace mucho que no voy para allá, muy... No, no le recomiendo Sí, ahorita. No. entonces Está bien así. ahí trabajamos mucho tiempo en la Risca. Y yo le decía al hermano, ya ve que sí puedo, Claro. sí, ya ve que sí puedo. Y porque yo creo, y hace poco, no recuerdo cuántos años, me invitaron a organizar un retiro pastoral, o sea, que yo fuera quien lo organizara. Ujú. Y me dijeron, ponle un nombre, y a mí se me ocurrió un nombre que se pegaba mucho a mí, y era Más allá de tus límites. Ok. Porque yo entiendo que cuando el Señor nos llama, nos da para poder ir más allá de lo que nosotros podemos hacer en su nombre de Él. Así es. Y le Claro. puse Más allá de tus límites. Y bueno, fue un retiro pastoral muy bonito que me tocó organizar. Entonces iba y venía. Me casé en 1990. Tuvimos nuestro primer hijo en el 91 y luego Es Jocabed Mario. como Mario, Mario, ¿verdad? Sí. sí. Luego Jocabed en el 90 Cinco. 90 y Noventa y 97. siete. Y 97. Tampoco te llevo 5 años, Joker. Chorro, no, hombre. sí, y algo que yo aprendí fue que mi padre nos abandonó cuando yo tenía como 13 años por ahí. Ok. Y fue un tiempo muy difícil, Ujú. porque había muchas burlas, porque había, los dejaron, Sí, digo sí. que antes era más extraño, ahora es como que muy habitual, ¿no? Sí, Entonces ya, exactamente, ya sí. no es, ya no se hace tanta burla, ya es como que, pues, Ujú. pobrecitos, les pasó ni modo. Y yo no tuve una vida de calidad con mi padre, nunca, porque pues mi condición. Entonces él siempre me evadía. Claro. Sí, siempre me evadía. De hecho, pues, vivía con mis abuelos. Por lo mismo, no era bien buen visto. Ok. Y entonces yo dije, yo no voy a hacer eso con mis hijos. Y todo el tiempo que yo los tuve, por Perdón. ejemplo, a Mario, pues le busqué equipo de fútbol. Y siempre tuve un tiempo para ellos y para Jocabet también, ¿verdad? Sí. Ahora ya está grande, ya Jocabet ya decide y todo, pero antes, pues también un tiempo. Y ahora, como está con nosotros, pues también, ¿verdad? Sí. Sí, Tienen que buscamos llegar a ser, las 8 de la noche. Ujú.
Sí, sí, sí. Y fue de la manera que el Señor nos puso a trabajar cuando recibimos la primera oportunidad de pastorear. Dios mostró que sí estaba con nosotros. Hemos pastoreado solamente de una forma oficial, tres iglesias. Ok. Sí, la que Monte Oreb primero, que antes se llamaba Los Elizondo, que es donde nació la iglesia, aquí en Los Elizondo. Y Ujú. luego San Juan, Nuevo León, Ok. en ¿Y eso dónde es Cadereyta, Cadereyta? en Cadereyta. Y luego Templo San Pablo, allá en la colonia Mitras Sur. Mitros. De Cadereyta sí sabía que habían estado en Cadereyta. Jocabet nos dijo en un podcast, creo que vivieron allá un Sí, tiempo. así es. Y luego regresamos nuevamente acá, ahora a Monte Oreb. Es la que Sí, está aquí sí, en en Residencial Escobedo. Ok. Sí, y Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha fortalecido, nos ha guardado. Y han pasado cosas que uno dice que uno piensa, como de repente cuando vienen los momentos como humanos, de desánimo, de desaliento, Dios nos dice, nos hace que pasen cosas que nos recuerde su poder y su gracia. Hace algunos años llegó un pastor al distrito y se hablaba, bueno, se decían muchas cosas muy buenas de él y que él iba a venir a revolucionar acá. Y uno pues tiene su celito Sus ahí, que, reservas, sí, sí, claro. ¿cómo que este hermano va a hacer esto? Y cómo, sí. Por eso estamos como estamos, porque nomás llega uno nuevo y luego lo quieren poner a hacer cosas que... Aquí hay otros que también pueden hacerlo, así, ese tipo de cosas, ¿no? En Claro. la humanidad. Y llegó el día que se presentó al pastor. Ajá. Y fuimos mi esposa y yo, no sé si Jocabet fue, no me acuerdo. Fuimos a una iglesia ahí en la colonia Nueva Madero, que es la séptima iglesia de Nazareno. Y fuimos y ya lo presentaron y todo. Y pues lo saludamos y todo. Sí, sí, el hermano pues sabe hacer bien las cosas, ¿no? Tiene la unción de Dios en primer lugar. Y segundo, es una persona que sabe hacer las cosas. Pero lo más tremendo fue que cuando ya lo saludamos y todo y empezaron a servir a la cena y que se me acerca con su esposa y le dice, mira, él es la motivación. Y yo me quedé, yo no me acordaba la motivación que él, para que yo sea lo que soy ahora. Y yo le dije, ¿por qué, hermano? Dice, ¿no te acuerdas de mí? Le digo, no. Dice, usted fue mi maestro en el campamento infantil de 1900, quién sabe qué. Y como usted me enseñó, y cuando yo vi usted su pasión, su deseo, su amor por el grupo que tenía ahí, me motivó a ser lo que ahora soy. Y eso, pues sin duda que dices, gracias Señor, porque el Claro. trabajo que estamos haciendo, quizás no lo vamos a ver reflejado ahorita, pero habrá un momento en que el Señor nos va a decir, mira, estás haciendo bien las cosas. Sí, aparte es una satisfacción saber que somos útiles, o sea, lo útiles Exactamente, que somos en el reino de Dios y lo que nos permite hacer por Él, ¿no? así Porque es. al menos lo que nos platicaba ahorita en su caso fue no puedes, no vas a poder, no puedes esto, no puedes aquello, puros no puedes, no puedes, no puedes. Y después nos damos cuenta de que Dios dice, o sea, que Dios le dijo, tú no hagas caso de eso. O sea, tú no los Exactamente, escuches, tú escúchame a mí, porque yo te estoy hablando, yo estoy hablando contigo. así es. Y la Y, verdad es que es muy, muy impresionante, es muy impactante. sí, y yo no lo recomiendo que le pregunten a Dios. Obedézcanlo, sí, crean, porque yo me atreví a decirle, a ver, si es cierto, muéstrame que me estás cuidando y pues estuvo la Claro. experiencia, aunque el Señor, como le digo, hermano, no hubo ningún raspón, no hubo nada, pero la experiencia de caer en el piso, ver el camión y casi en la cara Sí, y no, todo no, eso no. son, Yo ahorita que lo estaba contando, yo estaba así de que, ¿qué? O sea, no, vaya, mi lado humano es como que no da crédito o sea, por la distancia que dice, o sea, es sí, sí, demasiado cerca, o sea, si uno que lo ve ahí es como que a veces le piensa, me quitaré, no me quitaré, ¿será que se va a frenar? O sea, eso- no, y en su caso fue cuestión de exactamente, segundos, ¿no? El así movimiento. es, sí, sí, fue algo sorprendente ver la mano de Dios de esa manera.
¿Cómo ha sido su pastorado? Digo, porque eh, voy a usar la palabra, es muy peculiar. Usted predica en la silla de ruedas, me Ujú, imagino. ahora sí. Ok. Y ha llegado alguien a decirle, pastor, es que siento que yo ya no puedo por esto, es que siento que mi condición no me da para hacer esto, o yo no sé si Dios me está hablando. ¿Cómo es su interacción ahora? Le digo peculiar porque normalmente nosotros como congregantes le pensamos para acercarnos con el pastor, ¿no? Es como que, ay, ¿cómo le voy a Sí, decir sí. al pastor que estoy batallando con esto? ¿Cómo le voy a decir al pastor que tengo problemas en mi casa? ¿Cómo el pastor ya tiene sus broncas? O sea, y a lo mejor no me va a entender. ¿Cómo ha sido ahora su pastorado? ¿Sí se le ha acercado, me imagino que muchísima gente Sí, a pedir algún consejo? ¿Cómo es ahora su relación con sus congregantes? yo creo que ha sido desafiante para ellos, Ok, sí, claro. para ellos, sí, desafiante para ellos porque sí, de repente algunos me dicen, hermano, pues, es que no podemos decir que no porque usted nos pone el ejemplo, ¿no? Usted, y a mí me gusta mucho en mi trabajo delegar y dar libertad. O sea, si yo creo que si yo le digo a una persona de la iglesia, hermano, quiero que se encargue de esto, primero es porque ya visualicé que tiene la capacidad para hacerlo y no me voy a meter con él. Claro, Sí, le doy libertad para que él busque sus medios y cómo hacerlo y gracias a Dios siempre lo han sacado adelante, pero sí ha sido así, desafiante porque es un desafío, sí claro. es un desafío y de reto también. Y por otra parte, pues el hecho de poder todavía hacerlo, el hecho de que la iglesia, ahora Monte Oreb, este, tenga tanta sensibilidad, porque no sé si usted ha ido a la iglesia. No sé dónde está, pero no, nunca he ido. Bueno, cómo la prepararon para que yo no batallara, o sea, cómo hicieron rampas para subir al púlpito, a la plataforma. O sea, ellos se han esmerado, entonces, pues de mi parte corresponde echarle ganas para que ellos primero sigan recibiendo la palabra fiel, Claro. ¿sí? Y segundo, que vean que todavía podemos hacer muchas, pero muchas cosas. Claro, hay un comentario que hago muy frecuentemente en el podcast que es, con los testimonios de los invitados o incluso los propios, nos damos cuenta que Dios sigue haciendo milagros. O sea, si bien es Así es, cierto, a lo mejor ya no abre el mar y siempre hago este comentario de que a lo mejor no abre Gonzalitos para que pases sin tráfico, ¿verdad? O sea, se abren todos los carros y tú pasas en medio. No, pero el hecho de restaurar una vida, el hecho exactamente, de llenar un corazón, el hecho de tocar a toda una congregación, porque también es muy importante que la congregación lo ha aceptado usted de una manera, por lo que platica de sí, las sí, adaptaciones, pues muy buena. Eso así también es, es algo que Dios hace a la congregación para que ellos sigan recibiendo palabra. exactamente, sí. ¿Cómo fue? Voy a preguntar aquí algo medio incómodo para la Jocabet, pero ¿cómo fue o cómo es ese momento en el que usted se convierte en padre? Porque me imagino es una experiencia totalmente nueva, ¿no? Con Mario, que es su primer hijo. Ujú. Mario es tu hermano, sí, el chaparrito que sí conozco, ¿no es tu hermano? No, no, ¿es adoptado? Sí. Bueno, este, ¿cómo fue ese momento en el que usted tuvo a Mario por primera vez en sus brazos? Pues fue algo bien emocionante, o sea, es algo que no se puede describir, pero sí algo que puedo decir es, ya ves que sí se puede, porque recuerda que la frase era tú nunca, Claro, sí, 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 tú nunca. Y cuando tuve a Mario en mis brazos, pues fue algo, una sensación, pues, primero de mucha emoción, de mucha alegría, de mucho agradecimiento con mi esposa, y luego también el sentimiento de que ahora en adelante las cosas cambian. claro, Algo que me acuerdo de eso es que yo era una persona, como te dije, aparte de violenta, era muy aventada. O era o soy, no sé, pero... Y un día que fuimos a Musquis, con mi esposa y yo, y Mario, unos amigos de la iglesia nos fuimos al río. Y antes de eso había llovido mucho y el río estaba crecido, ok, pero crecido, o sea,
y yo me quité la camiseta para tirarme un clavado. Ok. Sí, porque era lo que hacíamos, ¿no? Era retar, así, que no te metas. Y cuando yo me iba a aventar, un hermano joven, en aquel tiempo un hermano joven, me tocó el brazo y me dijo, nomás que recuerda que ya no estás solo. Claro. Y no me aventé. Sí, creo yo que en la parte del hombre, digo, sé que la mujer también cambia en el momento en que ve nacer al bebé, pero pues la mujer lo carga 9 meses, ¿no? O sea, se va Sí, mentalizando sí, poco a poco. Sin embargo, el hombre tiene esta barrera de que ve el estómago de la mujer y es como que, ah, pues mira, está siendo grande, ¿verdad? Pero ya cuando lo ves en tus manos es como que, sí, sí, sí. ok, o sea, cambia totalmente. Exactamente. Y esas palabras me hicieron mucho reflexionar. ¿Eh? Ya no eres tú solo, o sea. Y él fue así bien directo, o sea, antes si te ahogabas, pues ya te ahogabas y te enterraban y la gente lloraba, pero ahora si te ahogas, pues no, ya Claro, tienes una esposa y tienes un hijo. claro, sí, Sí, totalmente de acuerdo. Hermano, antes de terminar, pastor, primero muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa, por para servirles. darnos un tiempo en su día, ¿verdad? Sé que es algo diferente tal vez, pero antes de terminar, quisiera pedirle un consejo para todas esas personas. Siempre le pregunto esto a los pastores o a la gente Ujú. que trabaja en la iglesia. ¿Algún consejo para esos jóvenes o para esos hermanos? Porque también Dios te puede llamar cuando ya estás Sí, grande así es. que quieran servir a Dios, pero no se animan porque tienen ese pequeño miedito de, ¿será de Dios? Sí. ¿O podré servir o no? Algo que les quiera decir a ellos. Pues primeramente yo les vuelvo a recordar y siempre lo voy a hacer cuando tenga la oportunidad del Salmo número 8. Satanás quiere reducirnos. Satanás quiere pensar que no valemos, que no somos nada. De hecho, es el pensamiento de mucha gente ahora, ¿no? Pero Dios dice que sí, que valemos tanto que nos hizo un poco superior a los ángeles. Y que nuestras fuerzas no radican en nosotros. Que no es por mi fuerza, es por su gracia lo que vamos a llegar a ser. Y entonces si alguno de los hermanos, de los jóvenes que nos vean o que nos escuchen, está pasando por ese momento de que sí acepto, no acepto, sí podré, no podré, pero yo le recuerdo que Dios nos da la fuerza para poder, que Él nos envía y Él nos prepara, pero sobre todas las cosas, que Él camina delante de nosotros, que nunca perdamos de vista eso, que Él va delante de nosotros y que como dice el Salmo 91, Él manda a sus ángeles para que nos protejan y para que nos guarden en cada Así es. momento. Claro Sí, que sí. Digo, ¿por qué le digo esto? Porque hay muchas veces que sentimos ese llamado de que, ay, Dios me está llamando. sí, Pero ya cuando vas y ves el plan de estudios, ahora que puedes ir a ver el plan de estudios y sí, ves sí, todo el rollo, dices, y si, Señor, y si podré pagarla, y si me daré el tiempo, y empiezan todas esas exacto, guerras mentales, ¿no? De uno mismo así de que, es. ay, y si la haré, no la haré, no, Señor, y luego qué tal si no, y luego qué tal si, y esto y aquello, y es muy complicado. O sea, yo creo que tanto para ser pastor como para ser misionero, son decisiones Sí, que son muy, muy importantes, ¿no? En la vida. sí, lo primero y lo que me dijo el pastor a mí fue, cerciórate que Dios te esté llamando, Claro, que no sean tus emociones. Hay un error en mi vida que me ha dolido mucho y es que cuando yo me bauticé yo no era cristiano. ok, Yo me bauticé porque mis amigos se bautizaron, que sí eran cristianos. ok, Y ándale, y mira, y como era un campamento, pues la situación y el claro, ambiente y todo, y bajé a las aguas. Pero yo no tenía a Cristo en mi corazón. O sea, el pastor sacó un diablo y sacó otro diablo. Y claro, cuando yo me convertí y quise bautizarme, pues ya no pude, porque ya lo había hecho. ok, Y por más que yo le expliqué al pastor, le dije, no, mijo, es que esto no es un juego. Dale gracias a Dios que ahora ya eres cristiano y que ya estás bautizado. ¿Sí? Pero a mí me hubiera gustado mucho bajar a las aguas ya con esa con la convicción, conciencia y convicción de que el Señor estaba en mi corazón. claro, ¿Sí? Entonces, primero cerciórate. Cerciórate de que Dios te llamó. Y si Dios te llamó, no va a haber nada que detenga tu camino. así es. Nadie. Dijo el pastor Gabriel, que es el decano
Seminario Metodista Juan Wesley, lo tuvimos por aquí. Y Militza, que es una misionera que también estudió en el Juan Wesley, si mal no recuerdo. Ahí producción me puede corregir, no tenemos el dato, se los debemos. Nos dijeron, el que invita a los tacos, paga los tacos. Si Dios te está invitando, Él va a proveer Así es. todo lo que tú necesites. Pastor, en el podcast al final tenemos dos secciones, dos pequeñas secciones. Ajá. Y la verdad es que va a ser muy interesante escuchar su respuesta en ambas. La primera sección que tenemos se llama ¿A quién y por qué? Y este es el hipotético caso de que llegamos al cielo. Le platico, hay un elevador al cielo. Me han platicado, Sí, no sí. es como que yo lo he visto, pero me han platicado un elevador muy grande, blanco, con vidrios así transparentes. Uno va viendo así hacia abajo. Mira, está la hermana, no fue al culto hoy, pero fue a comprar tacos. Entonces ya va para arriba. Llega, está una puerta grandota, muy muy grande la puerta. También me han platicado, ¿verdad? Yo no he tenido chance de ir todavía. Entonces ya tocamos la puerta, nos abre el señor y sí, ¿qué pasó? No, pues soy el pastor Mario. Mario, a ver. Ya abre el señor la tablet. El libro de la vida todavía está Sí, ahí, sí, sí. pero el del acceso es Ajá. la tablet ahorita, la de tecnología. Checamos en la M, no, pues bueno, no, sí está, pásale, pero antes de que pase al cielo, tiene esta oportunidad de hablar con un personaje bíblico, o con un personaje histórico, o con un familiar que usted haya querido platicar o conocer, y nos interesaría saber a quién escogería y por qué. Bueno, primero a mí me gustaría encontrarme con Jesús, pero yo no le haría ninguna pregunta a Jesús. Solamente me gustaría admirarlo, ¿sí? Sí. Y quedar en silencio, porque lo que él dice no tiene ningún cuestionamiento. Pero si yo tendría la oportunidad de encontrarme con Pablo, yo le haría muchas reclamaciones teológicas, ¿sí? Y le diría a Pablo, ¿cómo se te ocurrió poner algo de tu vida personal como parte de un ambiente cristiano? O sea, si tú no te quieres casar, pues que Dios te bendiga, pero deja que los demás se casen, ¿no? Claro. Sí, eso sería lo que yo... Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Y nuestra última sección, antes de terminar el podcast, es el invitado te recomienda. ¿Y qué buscamos con esto? Obviamente enriquecer a la audiencia y nosotros mismos con algún libro, alguna película, algún canto, algún versículo, algo que usted diga, ¿sabes qué? Yo leí, vi, escuché esto y cada vez que lo hago me deja esta enseñanza, entonces me gustaría recomendárselos a ustedes. Ah, me gusta mucho recomendar Aligera tu equipaje de Max Lucado. Aligera tu equipaje, Sí, de Max Lucado. de Max Lucado. Ok. Este es un libro que a mí en lo personal me ayudó a dejar tantas cosas que a veces como pastores y como padres y como esposos, como ciudadanos estamos cargando y que a veces vamos a la iglesia con el costal de cargas, las ponemos en el altar y luego agarramos otra vez el costal y nos salimos con ellas, Claro. ¿sí? Entonces el Señor nos dice que dejemos ahí. Y Mac Lucado en ese libro devocional nos enseña un poquito a cómo aligerar nuestro equipaje. Ok, Así excelente. es. ¿Una recomendación más? Del mismo tipo, Puede ser, como le digo, puede ser un canto, puede ser un versículo, una película, puede ser secular, puede ser cristiana la película, si así lo desea. Nada más que nos deje una enseñanza. yo le recomiendo dos cosas. Primero, que nuestra vida esté llena de oración. Si nosotros no oramos, nuestra vida cristiana se desvanece, ¿sí? Y vivimos tiempos en que a la iglesia ya no le gusta orar. Claro. Sí, Ni le leer gusta la Biblia. cantar, claro, ni leer la Biblia, le gusta cantar y le gusta el ambiente. Dice un autor que se llama Junior Zapata, que hemos hecho una cultura dentro de otra cultura, los Ok, cristianos, ¿sí? Entonces, parece que ya tenemos una subcultura cristiana. Tendremos que salir de ahí. Y esto es a través de la oración. Y te recomiendo ese, no sé si es película, es serie, es video, El Circo de las Mariposas. el círculo de las No, mariposas. Circo ¿El circo? de las De las Mariposas. mariposas. Sí, es un Es un video video que que está está en YouTube. excelentemente. Ok, Y bueno, yo vamos a lo dejar aquí el recomiendo. enlace abajo. Si no se Sí, me olvida, siempre en la edición digo, voy a dejar aquí las cosas, siempre se me olvida. Si no se me olvida, voy a dejar el enlace aquí abajo. sí, a mí me gustó mucho.
y lo recomiendo, el Circo de las Mariposas. El Círculo de las Mariposas. Bueno, pues estas fueron las recomendaciones del Pastor Mario. Por último, Pastor, ¿en dónde se encuentra la iglesia? Por si alguien está cerca de su ubicación y desea acudir, ¿qué día tienen servicios? Tenemos, el templo está ubicado en Canelos 132, en la esquina con Fresnos, en la colonia residencial Escobedo, aquí en Escobedo. Y tenemos cultos viernes, sábado y domingo. El viernes a las 6 de la tarde, el sábado también a las 6 y el domingo 10 de la mañana y 6 de la tarde. Ok, excelente. ¿Los jóvenes también se reúnen? A las 6 de la tarde. El Los sábado. sábados. Sí, Ok, sí. perfecto. Bueno, si ustedes viven en Escobedo y les queda cerca la iglesia del pastor, pueden echarse una vuelta. Y si le dicen, lo vi en el podcast, el pastor les va a hacer un... No, no es cierto. Nomás vayan a la iglesia. Si no tienen una iglesia donde congregarse, acérquense con el pastor Mario. Y pastor, una vez más, muchísimas gracias ustedes. por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a su familia que está, ustedes no los ven, pero están aquí con nosotros. Muchísimas gracias a su esposa, a Jocabet, que nos hizo el favor de contactarnos con él. Y a Ami, que está en la producción. Hola, ¿cómo estás? Hace mucho no la mencionábamos porque casi no nos ayuda, pero hoy nos vino a ayudar. Amén. Y Gracias a bueno, Dios. pastor, muchísimas gracias. Banda, gracias por ver servirles. este capítulo. Y recuerden que no es bueno burlarse de nadie ni hacerlo menos por lo que estén pasando, porque tal vez el próximo podrías ser tú. Que Dios te bendiga, nos vemos.